Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a revisar lo más importante sobre el tema de enlaces químicos. En clases previas ya revisamos cómo es la estructura de los átomos, qué cosas son los electrones, cómo se acomodan alrededor del núcleo, cómo podemos representarlos con las estructuras de Lewis, qué cosas son los compuestos, cuáles son las características de los compuestos y finalmente vimos la diferencia entre metales, no metales, cómo ubicarlos en la tabla periódica y cómo saber la valencia o su número de oxidación. Entonces, vamos a continuar con esa misma línea para saber un poco más sobre los enlaces químicos. Existen diferentes tipos de interacciones entre los átomos y las moléculas. Hay interacciones interatómicas, o sea, entre átomos, que son las que forman los enlaces químicos. Hay diferentes tipos de enlaces químicos, pero también tenemos otro tipo de fuerzas o interacciones que son entre moléculas, como las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, las cuales no son enlaces formalmente, pero sí son atracciones que se encuentran entre las moléculas. Revisamos en una clase previa cuál es la regla del octeto y qué cosa es lo que tiene que ver esto con la formación de iones. Acuérdense que un ion es un átomo que ha perdido o ganado electrones. Solamente hablamos de transferencia, pérdida, ganancia de electrones, no de protones, no de neutrones. Acuérdense que todo eso está en el núcleo y eso es intocable para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, un compuesto, ya lo habíamos revisado, es la formación de un enlace entre dos o más elementos que sean diferentes. Pueden ser diferentes tipos de enlaces, no importa. El chiste es que se forma una sustancia nueva con características diferentes de las que tenían sus átomos originalmente y que solamente se puede separar por medios químicos. Los enlaces que vamos a revisar el día de hoy, tenemos tres tipos principales: los iónicos, en los cuales combinamos elementos metálicos con no metales, y hay cesión de electrones, es decir, uno de los dos va a perder fácilmente su electrón y se lo va a prestar al otro elemento. Y también tenemos los enlaces covalentes, en los cuales en vez de cederle su electrón, un elemento va a compartir los electrones con el otro. Entonces, siendo todos compartidos, van a completar sus octetos, como lo vamos a ver a continuación. Muchas veces vamos a tener la duda de qué tipo de enlaces son los que van a formarse entre dos átomos. Una forma muy fácil de conocer esto es saber cuál es la electronegatividad entre los dos elementos que forman el enlace. Entonces, si ustedes recuerdan, una de las propiedades que tienen los átomos es la electronegatividad, que es la fuerza con la que los núcleos de los átomos atraen hacia sí electrones. Entonces, también habíamos visto que de acuerdo a la tabla periódica, aquí les pongo una tabla donde se muestran las electronegatividades de los elementos. El elemento más electronegativo que tenemos es el flúor. No participan aquí los elementos de la familia 8A porque recuerden que estos elementos están completos en sus niveles P de energía. Entonces no requieren ganar ni ceder electrones para estar completos, están muy a gusto como están y por eso es muy difícil o que se lleguen a combinar con algún otro tipo de elemento. Entonces los gases nobles no participan en la electronegatividad y tomando en cuenta la tendencia de mayor electronegatividad hacia el extremo derecho superior de la tabla periódica, vemos los valores aquí. No siempre vamos a tener esta tablita a la mano, pero si más o menos recordamos las tendencias en la tabla periódica, lo van a poder calcular más o menos para que no se les dificulte tanto y estimar qué tipo de enlace van a tener. Entonces, aquí tenemos una tabla donde vemos que si la diferencia de electronegatividades entre los dos elementos que estén formando un enlace es menor o igual a 0.4, se va a tratar de un enlace covalente no polar. No polar se refiere a polaridades eléctricas, positivas y negativas.
Entonces, a eso se refiere la polaridad. No hay polaridad en ese tipo de moléculas porque son elementos que entre sí no presentan una diferencia importante de electronegatividades. Por ejemplo, los enlaces formados entre el carbono y el hidrógeno. Si se fijan, sus electronegatividades son muy parecidas y la diferencia de electronegatividades entre ellos es tan poca que el tipo de enlaces que vamos a tener presentes van a ser covalentes porque va a haber compartición de electrones, pero van a ser no polares. No hay una polaridad fuerte dentro de la molécula. En cambio, si combinamos el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, vamos a tener un enlace que sea covalente, compartiendo electrones, pero ahí sí vamos a tener una polaridad en la molécula. El oxígeno es más electronegativo y va a jalar hacia sí un poquito más fuertemente los electrones. No deja de compartirlos con el hidrógeno, pero van a estar como más cerquita al oxígeno que como estarían respecto del hidrógeno. Y en cambio, si combináramos, por ejemplo, el cloro con el sodio para formar cloruro de sodio, la diferencia de electronegatividades es tan alta que más bien lo que va a hacer el cloro es que le va casi a robar su electroncito al sodio, el que tiene en su última capa de valencia, y el sodio va a quedar con una carga positiva y el cloro va a quedar al ganar un electrón con carga negativa. Entonces, esta tablita nada más es como un indicativo más o menos de cómo van a hacerse la formación de los enlaces. De todas maneras, sabemos que los elementos en el extremo izquierdo de la tabla son metales y los del extremo derecho son no metales, y los elementos que van a formar los enlaces iónicos son metales con no metales. Entonces, si nos acordamos de eso, va a ser más fácil que podamos decidir qué tipo de enlaces son los que se están formando. En el caso de los enlaces iónicos, ya les comentaba yo que el electrón de valencia, aquí lo vemos en dos formas de representarlo. El electrón de valencia del sodio, acuérdense que es de la familia 1A y tiene que terminar su configuración electrónica en un subnivel S con un electrón. Es este electrón. Es muy fácil que el sodio, al tener más afinidad electrónica y facilidad de convertirse en un ion positivo, le ceda su electrón al cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener el sodio y al cloro unidos formando un compuesto. Pero si nosotros le damos un poquitito de energía o los ponemos en una solución, estos iones se van a poder separar como iones, no como compuestos. ¿Cómo le hacemos para unir estos dos elementos, el sodio y el cloro? No crean que es una cuestión espontánea, que voy a agarrar el cloro gas y lo voy a poner ahí con el sodio metálico y que solitos se van a hacer cloruro de sodio. No, necesitamos darle las condiciones para que se lleve a cabo la reacción química y se pueda formar el compuesto nuevo. ¿Cuántos electrones son los que van a participar de los enlaces? Pues necesitamos conocer cuántos electrones de valencia están dispuestos a ceder estos elementos o cuántos electrones tienen la capacidad de absorber de otros elementos, como es en el caso del cloro. Al formarse el compuesto cloruro de sodio, se va a formar una estructura semicristalina. La podemos ver en el microscopio como cristales, y ya viéndolo a nivel macroscópico o de lejos, o como vemos la mayoría de las cosas en el mundo, pues lo vamos a ver así como cristales, ¿no? Incluso podemos distinguir los cristales de sal, de los de azúcar, por la forma y el tamaño de los cristales. Dentro de los compuestos iónicos, pues ya comenté que vamos a tener una parte que sea positiva y una parte que sea negativa. Sin embargo, toda la molécula en sí es una molécula que tiene una carga eléctrica de 0. Si llegan a perder o ganar electrones y podemos separar ese compuesto mediante la aplicación de energía o una reacción como la de electrólisis, en la que pondríamos sal en agua y lo conectamos a un circuito eléctrico, ahí sí podríamos separar esos iones. Si no lo tenemos bajo esas condiciones, no podemos hacer esa separación de iones, porque si no, ustedes verían que la sal no sería un compuesto estable, se estaría descomponiendo todo el tiempo. No tendríamos el acceso o no podríamos almacenar sal si fuera tan inestable. Entonces,
sí podemos separarlos en iones, pero requerimos de ciertas condiciones especiales. Tampoco es tan fácil. ¿Cómo se escriben las fórmulas para los compuestos iónicos? Entonces, bueno, hay una forma muy fácil. Primero vamos a escribir el elemento que tenga la carga positiva, o sea, el metal. Después vamos a escribir el elemento que tenga carga negativa, o sea, el no metal. Hay que revisar cuáles son las valencias o números de oxidación que tiene cada uno. Si recuerdan, también ya revisamos, hay tablas periódicas o en algunas tablas periódicas les aparecen las valencias más comunes con las que participan los elementos en los enlaces. En este caso, por ejemplo, estamos viendo en el cuadrito rosa, tenemos nitrógeno y tenemos oxígeno. La valencia del nitrógeno en este caso es 5 más y la valencia del oxígeno normalmente suele ser 2 menos. Entonces, escribimos el elemento metálico, después el no metálico. En este caso son 2 no metales. Acuérdense que los no metales pueden interactuar entre sí, pero los metales solamente reaccionan con los no metales. El de carga positiva, el de carga negativa y las valencias o sus números de oxidación los vamos a escribir cruzados con un número pequeño aquí. Esto nos va a formar esta fórmula. Y esta fórmula ya es la fórmula del óxido de nitrógeno. Aquí hay otro ejemplo. El azufre en este caso tiene valencia 6 más. El azufre puede tener también valencia negativa, pero en este caso el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Por eso es que el oxígeno va a estar actuando con carga negativa. Y estos electrones en realidad, acuérdense, este 2 menos, lo que representa es que el oxígeno puede ganar 2 electrones. Entonces, cuando ya lo escribimos, nos va a quedar ese 2 o 6. Como a esto le podemos sacar la mitad para disminuir o hacer que los números sean más chiquitos, lo dividimos y nos va a quedar ese o 3. Ya habíamos comentado que en química cuando es 1, no lo escribimos, lo vamos a dejar así. Este es un óxido de azufre. En el caso del hierro, el hierro puede tener valencias 2, más 2 y más 3. Aquí escribimos las fórmulas. Aquí en el ejemplo de arriba que dice FeO, óxido de hierro, aquí si se fijan también lo dividimos entre 2 y le quitamos los 2. Este 2 y el otro 2. Pero en el caso del hierro 3 más, no podemos hacer esa división porque entonces nos quedaría aquí 1 y 1.5. Para que no nos queden números fraccionados, tenemos que dejar números enteros y solamente podemos dividirlos a la mitad cuando son números pares, los dos subíndices que tienen los elementos. En este caso, vemos que se obtienen 2 diferentes compuestos de hierro y vemos que físicamente se observa cómo son compuestos diferentes. Uno se ve negro y el otro se ve rojo. Eso quiere decir que estos compuestos, cada uno tiene propiedades diferentes. Aunque están conformados por hierro y por oxígeno, son 2 compuestos distintos con características a lo mejor similares, pero a lo mejor también diferentes. Aquí les pongo un ejemplo de una tabla donde vemos todas las valencias, ¿no? Acuérdense también que el hidrógeno puede actuar con valencia más 1 y con valencia menos 1. Y aquí vemos el resto de los elementos, ¿no? Entonces hay algunos que toman varias valencias, todos los metales toman valencias positivas y los no metales pueden tener valencias positivas y negativas. Estas valencias vienen en su tabla periódica, revísenlas. Algunas de las propiedades de los compuestos iónicos, de las más importantes, es que los compuestos iónicos conducen la electricidad, pero solamente cuando los ponemos en agua o cuando están fundidos, es decir, están en forma líquida, que es cuando tienen movilidad los iones, se pueden separar y al momento de separarse hay transporte o movimiento de electrones. Entonces, esa es una de las características más importantes de los compuestos iónicos y que nos van a ayudar a distinguirlas. También sabemos que los compuestos iónicos son duros, pero son quebradizos. A diferencia de los metales, no los podemos formar ni en láminas ni en
en cablecitos. Todos, si lo tratamos de hacer, se rompen, porque tienen arreglos cristalinos que son muy rígidos. Estos son compuestos que son muy rígidos en su estructura y es muy difícil darles alguna forma. Este tipo de compuestos iónicos son solubles en agua en general, porque hay algunas excepciones, y sus puntos de fusión, o sea, la temperatura en la cual se transforman de sólido a líquido, suelen ser muy altos, alrededor de más allá de los 2500 grados centígrados. Esa es una de las características de los compuestos iónicos. Ahora veremos el otro tipo de compuestos más importantes que tenemos, que son los que tienen enlaces covalentes. Lo que ocurre en los enlaces covalentes es que los elementos que conforman este enlace comparten electrones. ¿Y para qué lo hacen? Porque lo que quieren ellos es alcanzar su configuración electrónica parecida a la del gas noble que les precede. ¿Cómo le hacen? Pues tienen que de alguna manera conseguir electrones o perderlos. ¿Cómo le van a hacer para esto? Pues vamos a compartir con otro elemento que no sea con una diferencia de electronegatividad tan grande. Puede ser que sea diferente, pero no tan diferente en electronegatividad, que no traiga tanto mis electrones que me los quite completamente. Cuando tenemos moléculas iguales o átomos iguales más bien, como los de hidrógeno, los de oxígeno, si recuerdan cuando revisamos la tabla periódica, vimos que algunos elementos se combinan consigo mismos para formar moléculas diatómicas. Eso lo hacen mediante este tipo de enlaces. Aquí tenemos, por ejemplo, dos hidrógenos, y estos dos hidrógenos, cuando comparten esos dos electrones, completan su configuración electrónica de gas noble, adquieren una configuración electrónica 1s2, igual que la del helio, cada uno de ellos. En el caso del oxígeno, fíjense cómo aquí uno tiene bolitas y el otro tiene crucecitas. Cada uno de esos es un electrón de valencia, y cuando se combina un oxígeno con el otro oxígeno, completan el octeto, ya tienen 8 electrones cada uno de ellos. ¿Cuál pasa con el cloro? Tienen aquí un espacio para un electroncito más, pero cuando se combinan con el otro cloro y se comparten entre ellos, los dos alcanzan la configuración que quieren. Entonces, es un ganar-ganar para las dos moléculas. Pero, ¿qué pasa si yo combino dos elementos que no son exactamente los mismos? Aquí lo que vemos son moléculas que tienen estas diatómicas, ¿no? El cloro 2, N2, O2, H2. ¿Qué pasa entonces si yo le pongo dos moléculas que no son tan diferentes, pero que no son exactamente las mismas? Es decir, una molécula como la del agua. Si se fijan en la figura de la derecha, esto que ven alrededor de los puntitos representan a los núcleos. Esta es una molécula de cloro 2, cloro con cloro. Cada puntito representa un núcleo. Y lo que está alrededor son los electrones. Entonces, los electrones están repartidos parejo alrededor de los dos núcleos, formando esta como nubecita. ¿Qué pasa si yo combino el cloro con el hidrógeno? Voy a tener un enlace covalente, pero que no va a tener una diferencia de electronegatividades adentro de la misma molécula. Fíjense aquí cómo los electrones están más repartidos o más localizados más cerca del núcleo de cloro que del núcleo de hidrógeno. Esto es porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, los electrones van a estar un poquito más jalados hacia el átomo de cloro que hacia lo que está hacia el átomo de hidrógeno. A este tipo de enlaces, donde ocurre esta diferencia de localización de los electrones, son enlaces covalentes polares. Polares referidos a que hay una polarización en las cargas, es decir, uno de los dos elementos, por ejemplo, en el agua, el oxígeno tiene una carga parcial, no real, un poquito más negativa que lo que tienen los hidrógenos. Entonces hay una polaridad adentro de la molécula. ¿Dónde se presentan este tipo de enlaces?
Cuando la diferencia de electronegatividad es diferente de 0, es mayor a 0.4, pero menor a 1.7, porque ya si tuviera una diferencia más grande que eso, ya lo consideramos un enlace iónico. Hay muchos ejemplos de enlaces covalentes polares y covalentes no polares, sobre todo en las moléculas orgánicas. Y los enlaces covalentes además tienen la particularidad que se pueden compartir no nada más 2 electrones, uno de cada uno de los elementos, son 2 electrones, se forma un par. No solamente se puede compartir un par, se pueden compartir 2 pares o hasta 3 pares de electrones. Entonces hay muchos ejemplos aquí y si se fijan aquí están sus estructuras de Lewis y vemos cómo están formándose cómo se acomodan todos los puntitos de los enlaces. Para representar esto, escribimos las moléculas poniéndoles una rayita entre los átomos que conforman a esta molécula. Los compuestos que tienen enlaces iónicos solamente escribimos los 2 elementos, el positivo y el negativo, pero en los enlaces covalentes podemos representarlos utilizando estas rayitas. Y entonces podemos representar estas 2 rayitas son enlaces dobles y las 3 rayitas son enlaces triples. Algunas de las características de los compuestos covalentes, ya sea polares o no polares, es que son solubles en disolventes como el tetracloruro de carbono, el benceno, el éter. Y bueno, en el caso de los covalentes polares son solubles en agua. Los covalentes no polares son insolubles en agua. Los puntos de fusión y de ebullición, o sea, la temperatura en la que pasan de sólido a líquido o de líquido a gas, son bajas en comparación con los compuestos iónicos. Es decir, la mayoría de estos compuestos o muchos de estos a temperatura ambiente los encontramos ya sea como sólidos, como líquidos o como gases, dependiendo del tamaño de la molécula, el tipo de elementos que la conforman y demás. Este tipo de compuestos, los covalentes polares y no polares, no conducen a corriente eléctrica. Eso también es importante porque nos ayuda a distinguir un tipo de compuestos de los otros. También podemos tener enlaces metálicos. Este tipo de enlace se da entre átomos solamente de metales. Lo que ocurre en este tipo de enlaces es que se acomodan todos los núcleos, y ven aquí tienen cargas positivas, todos los núcleos, y alrededor de ellos hay lo que se denomina un mar de electrones, es decir, electrones que no están fijos a ningún átomo, pero están interactuando con varios átomos al mismo tiempo. Entonces, y estos electrones están en un movimiento constante. Entonces, ese movimiento constante de electrones en el cual interactúan por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, y otra vez a la derecha y a la izquierda, es lo que mantiene la unión entre estos átomos. Este tipo de enlaces solamente se da entre átomos metálicos. Entonces, resumiendo, los enlaces químicos representan o son la unión entre 2 y más átomos. Tenemos los enlaces iónicos cuando tenemos diferencia de electronegatividad superior a 1.7 entre los componentes de la molécula. En este tipo de enlaces, un elemento cede electrones al otro, se da entre metales y no metales y conducen la electricidad en disolución o fundidos. Los covalentes no polares comparten electrones, se da entre no metales que son iguales y no conducen la electricidad. Mientras que los enlaces covalentes polares comparten electrones también, se da entre no metales cuando su diferencia de electronegatividades va entre 0.5 y 1.7 y hay cargas parciales adentro de la molécula. Alguno de los dos va a jalar hacia sí un poquito más la densidad electrónica. Tenemos enlaces metálicos que se dan entre átomos metálicos y acuérdense del mar de electrones, que es lo que hace que se mantenga la unión entre todos esos átomos. Y también hay interacciones intermoleculares, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, que son las que vamos a encontrar interactuando entre diferentes moléculas.
Si comparamos las características rápidamente de los compuestos con enlaces iónicos de los compuestos con enlaces covalentes, recordar que los compuestos iónicos tienen puntos de fusión y ebullición más elevados, a temperatura ambiente suelen ser sólidos, tienden a ser solubles en agua y conducen la electricidad cuando están en forma de disolución, o sea, en agua o están fundidos. En cambio, los compuestos con enlaces covalentes que se forman, ya comentamos, entre no metales, tienen puntos de fusión y ebullición que son más bajos. A temperatura ambiente podemos encontrarlos como sólidos, líquidos o gases. Son insolubles en agua y no conducen la electricidad. Entonces, esto sería todo